Bueno, ya estamos de vuelta en la mañana con Dari y con nosotros está el doctor Santiago Muñoz, geólogo. Él va a hablar con nosotros sobre los sismos que han ocurrido en la República Dominicana y sobre los sismos en sentido general. Muy buen día al doctor Santiago Muñoz, bienvenido a la mañana con Dari. Buenos días, Julie, buenos días, doctor. Encantado de estar aquí en la mañana compartiendo con el futuro del país, con los jóvenes de mucha gallardía, ¿no? Gracias. Es muy importante. Gracias, Bueno, Santiago. doctor, hay dos temas de suma relevancia. El primero es el sismo que ocurrió en la República Dominicana hace algunos días, recientemente, y el sismo que ha ocurrido en Turquía y Siria, ¿no? Que ya lleva más de 7.000 personas fallecidas a propósito del hecho lamentable. ¿Por qué ocurre esto en la República Dominicana y también por qué ha ocurrido esto, digamos, en Turquía? Sí. Hay que tener presente el contexto de dónde estamos, como, vamos a decir, como isla española. Lo que sucede es que nosotros, dentro de lo que es la placa del Caribe, nosotros estamos dentro de esa placa. Es decir, usted sabe que la Tierra es como un mosaico, de una cantidad enorme de placas tectónicas, unas inmensas como estas que han interactuado en la zona de Turquía y Siria, y otras que en la zona nuestra, como es la placa de Norteamérica, la placa de Sudamérica, entonces hay un accionar de otras placas que la parte del Pacífico, como es la placa de Coco, la de Nazca, que unas son lo que llamamos zonas de subducción, es decir, cuando una placa entra en otra y eso es subducción, entonces lo que hace es que está generando un levantamiento en la zona donde está, o lo que nosotros llamamos un accionar tectónico, es decir, se fracturas, se crean otras fallas, fracturas, de todo. Entonces, nosotros como isla española, dentro de todo lo que es la placa del Caribe, es de las pequeñas en todo lo que son las placas. Entonces interactúa lo que son la placa de Sudamérica abajo, que hace unos empujes hacia el oeste, la placa de Norteamérica y la placa de Cosco, toda esa parte de Sudamérica, de Centroamérica, lo que es Costa Rica, todo ese borde, entonces hay uno empuje, igualmente esa zona de Panamá. Entonces, cuando usted tiene presión de unas placas inmensas en alrededor, entonces lo que hace es que crea unas fallas geológicas que no son más que rompimiento de inmensas rocas, o mantiene esa actividad, vamos a decir, tectónica. Entonces la Tierra es una evolución constante de movimiento, hay lo que nosotros llamamos una zona de convección internamente, y usted ve, hay tiempos que todo está tranquilo, y hay tiempos que hay otras zonas que se mueven una con respecto a la otra. Entonces, dentro de la placa del Caribe, y es interesantísimo, hay científicos dedicados nada más a estudiar la geología del Caribe, y nosotros como isla española también tiene un interés científico, porque es la única isla de la del Caribe que tiene lo que es todos los eventos que han ocurrido en la evolución de la placa del Caribe. Entonces, por ejemplo, Cuba está en la parte de la placa de Norteamérica, y ese borde por la zona de Santiago en oriente de Cuba, y donde se genera, hay un rompimiento en la zona de Caimán, y ahí se genera también una falla que va hacia la zona de Motagua. Recientemente ha temblado cerca de Honduras, esa zona, magnitud 5. Entonces, la misma evolución geológica de la isla, nosotros somos vamos a decir, como un mosaico, diferentes terrenos tectónicos formados en diferentes edades geológicas, entonces separados por fallas
bloques que en un momento tuvieron separados 50, 20 kilómetros de uno de otros, y lo vemos por ejemplo, eso es lo que antiguamente era ese canal marino, por ejemplo, de la zona del lago Enriquillo. Ahí la tectónica ha empujado parte de lo que es la sierra de Bauruco, y la parte de la sierra de Neiva, y esto lo que ha hecho es que ha comprimido, y lo vemos usted cuando usted va hacia esa borde de Barahona, sí, hacia Pedernales, esa inmensa pendiente, y eso no es más que esto. Igualmente esos eventos en otras zonas, y eso es lo que ha generado, un ejemplo, la falla, la pretengada en Enriquillo. Tenemos una zona de alto riesgo sísmico en Haití, y ahí entra lo que es en la evaluación sísmica la parte de el historial. Es decir, en Turquía tiembla de hace miles de años. Hay datos hasta antes de Cristo, de zonas que fueron destruidas en esa zona. Igualmente Haití ha sido destruido en 1751 y otras zonas. E igualmente tenemos otra zona de alto riesgo sísmico aquí, como es lo que es la falla, la septentrional, ¿no?, que va todo ese borde, Santiago, Salcedo, llega hasta Montecristi, Moca, continúa por el borde de la bahía de Samaná, el borde hacia lo que es ya más pegado hacia la parte de Samaná. Que hubo un sismo hace un mes, algo así, en la zona de Villarriba, esa parte Arenoso, baja, sí, Villarriba, sí. Entonces, ¿qué sucede? La isla, como está formada por diferentes terrenos tectónicos, hay una actividad siempre hay unas zonas que se mueven una con respecto a otra, una cantidad de milímetros. Por ejemplo, la parte de las cordilleras septentrional puede moverse entre 15 y 20 milímetros por año, y la subducción de la placa, en la zona de la placa de Norteamérica, en la placa del Caribe, que eso es lo que genera lo que siempre escuchábamos desde pequeño, la fosa de Milwaukee. Sí, decir, correcto. Esa foca que nosotros llamamos la trinchera de Puerto Rico, que no es más que queda hacia el norte de Puerto Rico, tiene una fosa de 8.400 metros. Entonces, por esa subducción se ha generado eso. Entonces, esa placa inmensa, esa falla que genera ese empuje entre esa placa en lo que es, nosotros llamamos la falla Hispaniola al norte. Está en el mar a unos kilómetros, 80, 100 kilómetros de Puerto Plata, y eso es parte de lo que generó aquel terremoto del 2003, del 6.5, que hubo colapso de escuelas en Puerto Plata, y por eso siempre se ha estudiado detalladamente lo que es la falla septentrional y ese bloque inmenso desde toda esa parte de Samaná hacia la parte de Santiago, Puerto Plata, todas esas partes. Disculpe, señor Santiago, y sé que si hablaríamos de todo lo que tenga que ver, abarcaría la geología y terremotos, sé que duraríamos la hora entera porque es un tema muy interesante. Y más que es un tema sensible, porque en los últimos días en la República Dominicana, recientemente, presenció, especialmente aquí en el distrito, bueno, fue en Maní, creo, si no me equivoco, sí, pero se presenció muy fuerte, que así como dijo Yuri al inicio, que aquí en el aire hasta se sintió demasiado fuerte. Sí. El terremoto que pasó aquí en la República Dominicana. Pero yo tengo dos preguntas. Sí. Unas, ¿se ha presenciado un terremoto o un temblor de tierra más fuerte que el que hubo en estos días, y puede volver a pasar ese y puede venir mucho más fuerte? Y otro es que usted sabe que en Turquía prácticamente es un tema que también está sobre la mesa, que si no me equivoco hubo tres temblores de tierra fuertes. ¿Se ha presenciado eso en alguna otra parte del mundo o es primera vez que pasa tres temblores constantemente, uno tras de otro? Sí, el sismo, a veces hablamos de temblor, a veces de terremoto. Comúnmente hablamos más de terremotos cuando hay grandes daños como ese que ocurrió. ¿Aquí fue un temblor entonces? Un temblor, sí, un sismo que genera alguna fractura en algunos sitios. Cuando es de magnitud 5, hay en esto también ayudar, que hay personas que dicen magnitud 5.3 grados.
los terremotos no se miden en grados, es una escala logarítmica que se logró, la escala de Richter, en base a todo ese choque, ese empuje, esa energía que se libera y se fueron midiendo, y hay terremotos de 9.3, 9.4 de lo mayor en Alaska, en Chile y en la parte de Indonesia. Entonces, si vemos históricamente lo que es la parte de los terremotos en el territorio dominicano, ¿verdad? Es decir, este evento de 5.3 en esa zona, en el de Puerto Plata, del 22 de septiembre de 2003, de 6.5, esos son, vamos a decir, los eventos grandes que hemos tenido en tierra. Hay otros de 5.6, por ahí. Entonces, es decir, que este fue el más grande que hemos tenido. Uno de ellos, en los últimos 20 años, algo así. Pero no hubo tanto daño para hacer esa magnitud. No, es que hay una escala, la escala de Richter, que mide la magnitud. Lo que miden, es decir, los equipos instalados, los sismógrafos, es el equipo que mide la magnitud del terremoto. Y hay una escala, lo que se llama escala de Mercalli, que mide, por eso les preguntan a las personas, ¿lo sentiste? ¿O hubo en algún sitio una grieta? Entonces se va levantando esa información. Entonces, cuando es un sismo de 4.8 a 5.5, generalmente lo que genera unos temblores, hay pequeños agrietamientos, depende también de la infraestructura. Hubo un terremoto en España hace unos años que hay una zona donde con 5.5 hubo una caída de esas edificaciones que tienen miles de años. ¿Por qué? Por el tipo de construcción. Ocurrió en Turquía, que edificaciones de más de 2000 años ahora colapsaron. Sí, claro. Entonces, y habían unas que habían pasado muchos terremotos. Entonces, ¿qué sucede? Que los eventos, por eso cada terremoto tiene su particularidad. Es decir, aquí hubo el del 4 de agosto de 1946 en la zona de la bahía de Samaná, 8.1, el más grande que ha ocurrido en la isla. Se fue en el mar. Pero a los 4 días tembló de nuevo 7.6, 7.8. Y fue el que generó el tsunami en Matancita. En ese entonces se hablaba de maremoto. Entonces, en Turquía, históricamente, es decir, por ejemplo, en el 1999 hubo uno de 7.8 que destruyó, hubieron más de 15.000 muertos o 20.000. Entonces, ellos están en esa zona, lo que es, convergen unas 4 placas tectónicas. En esta vez estaban en esa actividad entre la placa de Anatolia, que ahí mismo hay una falla que también se llama Anatolia, la placa africana en la parte baja, hay la arábica y otra Eurasia, y entonces están en dirección, vamos a decir, hacen su empuje en dirección oeste. Por ejemplo, la arábica en dirección norte, otra en dirección oeste, otra viene en dirección contraria. Entonces hay unos empujes que se están acumulando ahí y eso es lo que genera rompimiento de fallas y entonces se va acumulando esa energía y se dispara un sismo. Entonces, ¿qué sucede? Vienen ahí y han ocurrido más de cientos de réplicas. Puede ocurrir magnitud 7.8 a una profundidad, al ser una profundidad 15, 20 kilómetros, entonces las ondas, hay una onda P primera, que esa usted la siente suave, después viene una onda secundaria, que esta genera ya más fuerte. Hay otra tercera onda que se llama onda Lob, que es cuando hay una combinación de choques verticales, choques horizontales, y las rales, que esto lo que hace es, y entonces por eso usted ve que hay gente, uno no lo siente, hay efectos en edificio, usted lo ve, un edificio, nada, o han pasado históricamente porque hay un evento de eso, de una de esas ondas que lo que hacen es que chocan,
por eso es que, y ellos han, ayer mismo el presidente Erdogan de allá dice, pero es que no estamos preparados, ni estaremos, es que esto es, se le sale, y por eso hay presidentes en sitios que con una catástrofe así pierden hasta el control, porque hay una desesperación, ahí entra la parte de rescate, de todo. Sí, doctor, dos preguntas. Hay un mito de que si tiembla, digamos, de manera sostenida, pero de poca magnitud, eso impide entonces que haya una magnitud mayor en un solo hecho, ¿no? Es decir, me refiero de que si hay temblores, digamos, de 4 o 5 continuamente, pues entonces eso evita que tengamos uno grande de 8. No necesariamente. Y la segunda pregunta es que leímos la información, no sabemos si es correcta, de que el temblor que ocurrió en la República Dominicana hace pocos días. El día 1 correcto, hace pocos días. Fue realmente un primer temblor y su réplica inmediatamente, porque por lo menos aquí en el aire se sintió no solamente fuerte, sino sostenido. Exacto. Sostenido. Entonces ahí tenemos esas dos preguntas. Primero de que si tiembla a poca escala, entonces ya nos libramos del temblor del 8. Y luego sí fueron dos. Ese mito hay que tener mucho cuidado. Es decir, y usted ve que hubo... después, hace un par de días, hubo otro temblor en la parte este. Entonces, ¿qué sucede? Donde estamos, el contexto de la placa, de la falla Prategada en Enriquillo y esas otras placas que hay en ese borde entre la cordillera central y esa zona, y esa falla y la sierra de Neiva. En el borde de la Sierra de Neiva hay una falla que se llama Neiva Matius, que continúa hacia allá. Hay personas que la extienden hacia acá, hacia el mar, pero eso en la parte tectónica ahí a veces hay diferencia. Y la Prategada en Enriquillo viene de la zona de Haití, pasa por ahí cerca de la isla Cabrito y ahí ya queda debajo del terreno en esa zona hacia la parte frente a Aso, esa zona. Entonces, aquí tenemos lo que llamamos la trinchera de los muertos, es decir, decimos aquí, pues frente a Santo Domingo, ese inmenso, son 5.000 metros de profundidad, es decir... 5 kilómetros de profundidad. Sí, 5.000 metros, 5 kilómetros, y esa zona, lo que hay ahí, nosotros llamamos una pequeña subducción, es decir, hay unos empujes. Cuando se da la magnitud de un sismo, por ejemplo, muchas veces le preguntan a uno, ¿y qué falla fue? Cuando se genera todo lo que son los datos de lo equipo, usted tiene diferentes estaciones sismográficas, entonces usted hace una correlación de qué magnitud se sintió aquí. Allí, entonces nosotros identificamos lo que llamamos con el equipo y todos los datos, el mecanismo, ahí entra el mecanismo focal, que ya es la dirección de la falla, el choque de la sonda, el buzamiento, es decir, el ángulo de inclinación de esa zona de falla. Entonces, eso indica más o menos el tipo de movimiento y ahí uno puede decir, puede ser este bloque. Hay ocasiones que no necesariamente sea la falla inmensa, sino otra. Entonces, este bloque, lo que es esta parte, Haití, recordamos, el terremoto de Haití 7.3, no hubo daño de este lado. No hubo daño. Entonces, menores, ¿pero por qué? Pero se sintió fuerte. Por esto mismo, es decir, usted tiene una zona donde hay esa es una falla, nosotros llamamos transformante, es decir, hablamos de la zona de subducción, esa es transformante. La falla de aquí de Prategada de Enriquillo tiene la misma configuración como la de Turquía, es decir, tiene un deslizante o transformante, es decir, un bloque se mueve contra otro. Entonces, ese tipo de falla no genera tsunami. Genera tsunami, pero muy mínimo. Ayer estaba en una discusión científica ahí con uno de los sismólogos estadounidenses y él decía que hay zonas donde unos 30 centímetros el mar se movió porque es típico,
un sismo de un terremoto 7.8, usted multiplica de 5 a 6, eso hay que multiplicarlo 32 veces, oiga, y después de 6 a 7, de 7 a 7.8, esto le da una enorme potencia, y hay una comparación en gigatones de la cantidad de energía, comparado hasta con la energía de bombas atómicas, lo que genera esa potencialidad de esos movimientos. Entonces, esa zona de Haití, ahí se generó el rompimiento, pero no hubo una propagación de las ondas. Unas generan, dependiendo del tipo, ahí entra lo que es el tipo de roca. Por ejemplo, Puerto Príncipe está en una zona de sedimento. Por ejemplo, aquí nosotros estamos en unas rocas calizas, más duras. Hay zonas donde hay lo que llamamos una atenuación. Mire esa foto se ha popularizado, doctor, en estos días en las redes, y es la famosa fosa de Milwaukee. Lamentablemente nos queda un minuto nada más, doctor. Sí, ahí es decir, en esa foto, en esa imagen, lo que tenemos es, hay lo que es la subducción de la placa de Norteamérica en la placa del Caribe. Hay de Puerto Rico hacia allá, hay una pendiente inmensa en los mapas. Esa es la pendiente de los 8.400 metros. Exacto, sí, inmensa desde Puerto Rico. Y en Puerto Rico, en la zona del noroeste, ocurrió en el 1916-18 un terremoto de 7 y algo que generó un tsunami que llegó en la parte este de aquí. Entonces, en la parte nuestra continúa esa subducción, y ahí entra que eso va con lo que es la formación. Por ejemplo, Samaná era una isla, y Samaná tiene una geología muy característica, tiene roca de 80 kilómetros de profundidad, que con ese accionar lo que hizo ha ido levantando. Tiene unas rocas, nosotros llamamos unas rocas eclogitas, unas rocas metamórficas, típica ahí en Punta Balandra, ahí unos esquitos azules, y esas son rocas metamórficas de profundidad. Sí, podemos en otro programa, eso mismo, ustedes traen una imagen, y nosotros también, de esa complejidad de la zona, y tener en cuenta, porque muchas veces estamos aquí, nos movemos a Puerto Rico o a cualquier parte cosas tan sencillas, doctor, como Cayo Levantado, Cayo Arena, todos esos callos también, ¿qué significan en términos geológicos? Pero bueno, igualmente quisiéramos tener más tiempo. No, y tú sabes que nos vamos a despedir, pero había una pregunta que, no es para que me la conteste, pero sé que muchos empresarios tendrían esta misma pregunta: ¿cómo proteger su edificación para si viene otro temblor, como pasó recientemente, que gracias a Dios no pasó nada en la República Dominicana, pero para prevenir, y de verdad es mejor prevenir que lamentar, cuáles son las medidas a tomar con las empresas? Pero ya lo dejaremos para otra ocasión, que me imagino que deberíamos citarlo de nuevo. Ahí entra todo lo que... Porque yo sé que es un tema largo y sensible. Sí, los estudios. Bueno, pues le damos una parte 2, Yuri. Sí, a la producción, invitemos de nuevo al doctor Santiago Muñoz, geólogo, que la verdad es que este tema... de un tiempo para acá se ha popularizado bastante. Yo creo que inclusive, en el buen sentido de la palabra, le genera hasta un poco de morbo a la gente por el gran desconocimiento que hay, y la gente está ávida de conocer realmente cuál es, digamos... Usted ve un ejemplo de Turquía, han sacado niños, desde la escuela, hay niños ahí que que ellos se supieron poner en posición fetal inmediatamente, porque usted cuando tiembla usted no puede salir corriendo, no salga corriendo, después ya que la cosa, entonces usted sabe. Bueno, ahí está la instrucción del doctor Santiago Muñoz. Agradecemos